Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a este documental. En este día, sea día, tarde, noche, donde quiera que estén, pues les damos la cordial bienvenida a este documental en donde hoy presentaremos el tema de Yo cronista de la educación. Tenemos como presentadores, voy a presentarles a la profesora Ami, tenemos a la reflexionista Ríos, la doctora Ríos, y su servidora, la alumna Saraí. El día de hoy hablaremos un poco sobre las experiencias en el siglo XIX, la evolución en la educación y muchos temas más que abarcaremos en este día. Esperemos de su atenta atención, que nos puedan escuchar y comenzaremos en este grandioso viaje que nos acompañará la profesora y la doctora. Adelante, profesora, háblenos un poco del tema sobre la evolución en el siglo XIX. La educación nació como élite, se heredaba o se compraba. En Grecia cambió el propósito, no el acceso. El ideal socrático buscaba la verdad, pero solo entre los hombres libres, el resto aprendía a obedecer. La universidad es un faro de la Edad Media, un lugar para el debate de las artes liberales, pero esta es el paradoja. Mientras la erudición se eleva, el pueblo se hunde más en el analfabetismo funcional. La Iglesia monopoliza la letra y el espíritu. El humanismo es la primera gran declaración de independencia educativa. Se abandona la memorización ciega por la capacidad crítica, pero la verdadera ruptura viene con la ilustración, la razón como faro y la idea radical de que todo ser humano es educable. Los pensadores ilustrados como Rousseau y Locke ven la educación como la herramienta para moldear la sociedad. El Estado ya no solo necesita súbditos obedientes, sino ciudadanos lógicos y útiles. Es el preludio a la gran maquinaria educativa. El sistema prusiano se exportó al mundo. Se buscaba homogeneidad cultural para crear cohesión nacional y mano de obra funcional. Para las fábricas es un triunfo de logística, pero una derrota para muchos de la individualidad. La institución escolar del siglo XIX es el paradigma moderno. Creó el concepto de infancia tal como lo conocemos. La educación pasó de ser algo que se hacía en la vida a ser algo que se hacía en un edificio durante un tiempo y con un título. Es la culminación de un proceso milenario de centralización del saber. Desde los escribas que contaban cosechas hasta los sistemas nacionales que miden el rendimiento, la evolución educativa es una historia de tensión. Hoy, en un mundo de información instantánea, nos enfrentamos a la obsolencia del modelo decimonónico. Las pizarras han dado paso a las pantallas, pero la pregunta sigue siendo la misma que hace 25 siglos. ¿Estamos educando para la verdad, para la virtud o para el mercado? La escuela del siglo XIX fue una respuesta brillante a la sociedad industrial. Hoy necesitamos una respuesta igual de audaz para la sociedad del conocimiento. El legado no es la estructura, es el impulso constante por aprender. En el antiguo Egipto, mi papel era estricto, preservaba el orden. No éramos guías, éramos guardianes de la fórmula. El saber no solo era para todos, era una herramienta vital del Estado. También, si nos damos cuenta, con la caída de Roma, el conocimiento fue un refugio. Con los muros de piedra fui al monte copista, la luz de una vela sobre un manuscrito. La meta era la salvación del alma, la herramienta en latín. De pronto el eje giró, no más Dios en el centro. La imprenta me dio alas
alas y yo, el maestro, me volví humanista. Mi tarea era formar al homo universal, a las personas completas que pinte el debate y administra. Comenio nos enseñó a enseñar a todos nosotros, siguiendo la naturaleza del niño. Me dice más pedagógico. La enseñanza del niño me hace más intuitivo, menos punitivo. Deje de ser mero transitor y para convertirme en un facilitador de la razón. Es uno de los igual que debería de aportar un docente, ser un guiador. Tenemos que guiar, tenemos que transmitir la información a nuestros niños y no solo estar en ir y no demostrar nada. En esas épocas éramos muy estrictos con el tipo de la educación, como cómo enseñar a los niños. Y no solo hacer que ser más intuitivos en todo, más punitivo ante todo. Todo eso es lo que menos deberíamos hacer los niños, dejar a un lado la educación y continuar con todo lo que hemos estado trabajando desde épocas anteriores hasta hoy en día en la actualidad. Eso es uno. En el siglo XIX me convirtió en un engranaje, la revolución industrial y la necesidad del Estado. Nación me obligaron a estandarizarme. Mi aula pasó de ser un taller o un claustro a ser una fábrica de conocimiento. En sí, también la pedagogía se volvió una ciencia. Surgieron críticos como Petalowski, que buscaba humanizar el proceso, pero la presión del programa, la necesidad de evaluar y la masa de alumnos nos obligaba a priorizar el currículum sobre el niño. Igual, hemos visto de que la tensión entre la mente y la forma del ciudadano ha sido uno de nuestros desafíos como educadores. Ya no es tanto como transmitir el conocimiento. El Internet lo hace mejor, claro, sin enseñar a navegarlo y enseñar a preguntar. A lo mejor es dudar o algo entre sí. Bueno, esto sería uno de mis puntos de vista en lo que en el pasado es lo que hacíamos como docentes. Gracias. Le damos gracias a la doctora Ríos, que nos ha dado su reflexión, y a la maestra Ami sobre el tema de la educación en el siglo XIX. Pues para terminar vamos a hacer una pequeña conclusión que pues nos habla de que el siglo XIX también estuvo marcado por desigualdades. El acceso a la educación seguía siendo limitado para las mujeres, las clases trabajadoras y las minorías étnicas. La educación se utilizaba a menudo como una herramienta para la reproducción social, perpetuando la desigualdad existente. En resumen, el siglo XIX fue un periodo de grandes avances y contradicciones en la educación. Se sentaron las bases para la educación moderna, pero también se mantuvieron desigualdades significativas. Reflexionar sobre este periodo nos permite comprender mejor los desafíos y oportunidades de enfrentar la educación en la actualidad. Nos damos cuenta que la educación ha cambiado desde antes hasta en la actualidad y pues como futuros pedagogos nos toca llevar a cabo esto con algo más avanzado, con algo que tenga entendimiento de lo que vamos y lo que hablamos y a dónde queremos llegar con nuestros futuros alumnos. Pues esto ha sido por todo el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestra entrevista. De antemano le doy las gracias a la doctora Ríos y a la maestra Ami. Es un gusto tenerlas aquí y hasta pronto.